Buenas noches, mi nombre es Aurora Klinger Sornosa, soy estudiante de medicina de la Universidad Técnica de Manabí y en esta presentación hablaremos sobre los tumores del sistema nervioso central. Antes que todo, un pequeño concepto es que estos tumores son formaciones anormales, ya sean benignas o malignas, de células en el sistema nervioso. Estos pueden ser tumores primarios, que son los que se originan de células del cerebro, o pueden ser tumores secundarios que se originan de estructuras que diseminan o metastatizan hacia estructuras del sistema nervioso. La presentación de este caso clínico, entre los datos tenemos que el paciente, un paciente masculino de 51 años cuya ocupación es constructor, se presentó con un historial de 8 meses de evolución de dolores de cabeza, mareo, ansiedad, palpitaciones, hipertensión, insomnio e intolerancia al calor. No hubo antecedentes de trastornos visuales ni síntomas que sugirieran compromiso del eje hipotalámico hipofisiario o exceso de la hormona de crecimiento. Inicialmente fue visto por un cardiólogo y otorrinolaringólogo y se le realizó una resonancia magnética cerebral que demostró un macroadenoma hipofisiario. Antes de esto no había otro historial médico significativo. Entre sus antecedentes personales no fumaba y consumía muy poco alcohol, y los antecedentes familiares incluían cáncer de tiroides papilar en su hermana, pero no neoplasia endocrina múltiple. Al examen físico se demostró que el paciente presentaba un índice de masa corporal de 29 kilogramos sobre metros al cuadrado, una presión arterial de 157 sobre 103 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca regular de 89 latidos por minuto, presentaba un fino temblor periférico, pero no miopatía u oropatía proximal, un pequeño bocio nodular no sensible, hay ausencia de características cushingoides o acromegalia. Entre las pruebas diagnósticas empleadas, la evaluación de cardiología demostró que la taquicardia sinusal intermitente con hipertrofia ventricular izquierda concéntrica leve. También mediante la angiografía coronaria reveló una estenosis del 50% de la arteria descendente anterior izquierda. Fue manejado médicamente con metoprolol 25 miligramos 2 veces al día, aspirina 100 miligramos al día y rosuvastatina 5 miligramos al día. Otra de las pruebas diagnósticas empleadas también fueron la función de las hormonas tiroides, que revelaron datos subjetivos de hipertiroidismo secundario, con una TSH normal de 2.37 miliunidades internacionales sobre litros, una T4 libre elevada, con un valor de 23.1 nanomoles sobre litros, una T3 libre elevada de 8.7 nanomoles sobre litros. Los anticuerpos tiroides fueron negativos. Se mostraron niveles altos de la subunidad alfa de la hormona tiroestimulante, niveles altos de la globulina fijadora de hormonas sexuales, un nivel elevado del factor de crecimiento similar a la insulina y una supresión de hormona de crecimiento inadecuada. Se encontraron valores normales de hormonas como la prolactina, el cortisol matutino, el cortisol libre en orina de 24 horas, niveles normales de testosterona y de calcio corregido. También se realizó una ecografía tiroide donde se mostró una glándula multinodular y bocio en ambos lóbulos de la glándula. Aquí mostramos los exámenes, los resultados bioquímicos que se realizaron al paciente. Vemos los parámetros de la hormona tiroestimulante, de la T4 libre, T3 libre, de la subunidad alfa de la hormona tiroestimulante, y vemos que estos parámetros se muestran postoperatorio y cómo estaban inicialmente en la sangre. Dentro del proceso diagnóstico, para diagnosticar a este paciente se realizó una resonancia magnética que reveló una lesión hipofisiaria homogénea que mide 15 por 12 por 18 milímetros en relación anteroposterior por cráneo caudal por transversal, colindando con la superficie inferior del quiasma óptico. Esta resonancia magnética también demostró que los campos visuales formales eran normales. Podemos observar en esta resonancia magnética un corte coronal. Podemos observar una
una masa isotensa que está en la superficie celular y se extiende hacia la cisterna celular. Esta masa comprime al quiasma óptico y se encuentra en la superficie inferior de este. Podemos observar también aquí los ventrículos laterales, por esto se podría decir que es una resonancia magnética T1, y cómo esta masa afecta y comprime el quiasma óptico, está sobre la superficie celular y está en la fosa hipofisiaria, como podemos ver. El tratamiento indicado para este adenoma hipofisiario fue carbimazol 15 miligramos, propranolol 40 miligramos. Esto se administró cuando cesó el medicamento para las alteraciones cardiológicas. A un mes estaba clínicamente y bioquímicamente eutiroideo, con una TSH elevada de 12.3 miliunidades internacionales, una T4 libre normal de 12.3 nanomoles sobre litros, una T3 libre de 4.3 nanomoles sobre litros. Se sometió a una neurocirugía y este tratamiento se suspendió cuando se sometió a tratamiento quirúrgico. 6 semanas después de la operación, las funciones de la hormona tiroidea y el factor de crecimiento similar a la insulina se normalizaron y hubo una supresión de la hormona de crecimiento adecuada. En el estudio histopatológico se demostró un adenoma plurihormonal con una fuerte inmunoreactividad nuclear difuso con el anticuerpo PIT1. Las tinciones de hematoxilina y hematoxilina mostraron un adenoma pituitario compuesto por una población bastante monótona. Estas células tumorales tenían características como núcleos redondos, cromatina granular, citoplasma granular eosinófilo o basófilo. Y hubo una inmunopositividad para la hormona tiroestimulante, hormona de crecimiento, prolactina, elevada, como podemos observar aquí en esta imagen, en la figura A. Las inmunostatinas mostraron tinción positiva para el anticuerpo y para la hormona tiroestimulante, la hormona de crecimiento, la prolactina, con una doble tinción destacando una población de células que tiñen ambas hormonas con combinaciones variables, como podemos observar en estas imágenes histopatológicas del macroadenoma. El resultado del seguimiento de este paciente. La resonancia magnética postoperatoria de 3 meses mostró la extirpación del tumor con un cambio postquirúrgico. Como podemos observar aquí, ya no se observa esa masa que antes se encontraba en la superficie celular comprimiendo el quiasma óptico. Permaneció clínicamente y bioquímicamente eutiroideo. La relación molar de la subunidad alfa de la hormona tiroestimulante se había normalizado. La ecografía tiroidea repetida no cambió. El betabloqueo regular cesó después de la operación y este paciente tendrá una vigilancia continua para la recurrencia. Entonces podemos observar este corte coronal de una resonancia magnética postoperatoria donde ya no se observa esa lesión, esa masa que se encontraba antes en la superficie celular comprimiendo el quiasma óptico. Y aquí vamos a ver una comparación. Esta es antes de la operación. Aquí se muestra la masa o el tumor macroadenoma hipofisiario y aquí vemos la extirpación del mismo. Discusión del caso. Los tirotropinomas son adenomas pituitarios raros y se clasifican en las recientes directrices de la OMS como tumores agresivos que pueden ser localmente invasivos. No hay predilección por género o etnia y los pacientes tienden a presentarse entre los 40 y 50 años. El 25% de los tirotropinomas secretan conjuntamente otras hormonas de la hipófisis anterior, como la hormona de crecimiento, la prolactina y las gonadotropinas.
La conversión a carcinoma o diseminación metastásica es rara y no se ha encontrado ningún oncogen causante. En el diagnóstico diferencial se puede confundir con una resistencia a la hormona tiroidea debido a la imagen bioquímica similar de TSH elevada o inapropiadamente normal con T4 libre elevada y T3 libre elevada. Podemos observar que lo que menciona la literatura médica versus cómo se fue presentando en el caso clínico, cómo fueron surgiendo los síntomas y signos en este paciente. A ver, en la literatura médica refiere que el 33% de los mascaradenomas invasivos ocurren en pacientes con una ablación tiroidea previa, debido a un diagnóstico inicial erróneo de hipertiroidismo central como hipertiroidismo primario. Acá en nuestro paciente fue muy beneficioso haber detectado la lesión hipoficiaria primero, lo que condujo a un diagnóstico de hipertiroidismo central y de ahí se trató a nivel neurológico. Los síntomas, en la literatura médica menciona que los síntomas y signos de tirotoxicosis son más leves de lo esperado, posiblemente debido a la progresión gradual de la enfermedad. Mientras que en nuestro paciente los síntomas más graves de exceso de hormona tiroidea cardíaca por progresión a un bozo multinodular tóxico debido a la estimulación de su enfermedad nodular existente. En la literatura médica menciona que hay una escasez de datos sobre los efectos cardíacos de los tirotropinomas en la literatura, con solo informes de casos que se refieren a una asociación de fibrilación auricular con estos adenomas. Mientras que en nuestro paciente los síntomas cardíacos fueron evidentes, con las palpitaciones, una alta frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto en reposo, con hipertensión lábil y fueron clínicamente más pronunciados, estableciéndose después de las pruebas de las funciones tiroides. En los tirotropinomas hay una alteración del campo visual. Cefaleas, galactorrea y amenorrea son comunes. Y en nuestro paciente estos síntomas, se ha informado que estos síntomas eclipsan los síntomas de hipertiroidismo, pero no fueron evidentes en nuestro paciente. El estándar de oro de la terapia es la cirugía pituitaria para extirpar el adenoma. Cuando los pacientes no son adecuados para una cirugía, se le realiza tratamiento con radioterapia estereotáctica fraccionada. El eje gonadal se ve afectado con frecuencia, presentándose como irregularidad menstrual en las mujeres y disminución de líbido o hipogonadismo central en los hombres. Observemos aquí las referencias bibliográficas del caso clínico y muchas gracias por su atención. Espero este caso clínico sea de información para demás estudios y gracias.